Y también si nos pueden también hablar un poquito más de qué es lo que va a pasar el próximo lunes, porque muchos padres, estudiantes de escuela, cuál va a ser la logística, qué área se va a detener, si es la zona metropolitana, un área específica, para que entonces la ciudadanía pueda prepararse, ¿no? Vamos a conversar con ellos. Ya están aquí con nosotros nada más y nada menos que Pedro Maimí, que es el presidente de la UIA. Saludos, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido. Nuestro amigo José Lole Rodríguez, que es uno de los líderes más importantes también de los sindicatos en Puerto Rico. ¿Cómo estás, Lole? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, ¿dónde estamos con el 938? Ustedes estuvieron ayer deponiendo, ¿no? Correcto. Ayer. Sí. ¿Dónde estamos hoy a juicio de ustedes con este proyecto? Bueno, está básicamente en consideración, obviamente, de la Cámara de Representantes y de la legislatura, porque la información que tenemos, ayer tuvimos un intenso cabildeo el lunes, una movilización que inclusive masiva en la propia oficina del presidente de la Cámara, que entendemos que eso fue lo que motivó a que ellos tuvieran que abrir una vista pública para ayer, escuchar la posición de nuestras organizaciones, de los líderes sindicales, principalmente de todas las organizaciones del sector público que estuvieron allí presentes, y la información contundente que se pudo traer del efecto tan nocivo para la vida, no solamente de los trabajadores públicos, sino del país, de continuar tomando medidas de austeridad. ¿Cuál es el tema que más le preocupa al empleado público? Hay muchas cosas, pero el tema que... Hay muchas cosas, pero yo creo que el tema medular es el plan médico. O sea, aquí tenemos empleados de alto riesgo, además de la policía, que la excluyeron del proyecto, y se pretende, ¿no?, bajar la aportación patronal que va a comenzar desde $100, pero eso lo va a determinar la nueva oficina para el manejo del gobierno, ¿no?, la cantidad que se vaya a recibir por trabajador. Así que a mí me parece peligroso que se juegue con la salud no solo de los trabajadores, sino de su familia en una etapa como esta. A $100 sería la aportación. A $100 sería la aportación. ¿Qué plan médico se puede comprar con $100? Ninguno. ¿O con 200? Ninguno. No, eso es despojar 300. a los servidores familiar, públicos. Ninguno. Ni la reforma. Ni la reforma. Esto es despojar. No, y lo peor es que no cualificamos para la reforma. Ajá. Pero para que la gente entienda, usted deja de recibir se reduce la aportación a $100, supongamos que ese sea el ejemplo, ¿verdad? Y usted como empleado público tiene que poner la otra parte que corresponde. Ciertamente. Entonces, para conseguir un plan familiar medio chiringuita, son 400 billetes fácil, ¿no? ¿De dónde lo va a o sea, que el empleado público tiene que poner como $300 adicionales. Eso es una reducción inmediata al salario del empleado Por eso público. mismo dice el gobierno también, ¿de dónde los voy a sacar yo? No, pero puede La tomar parte otras patronal, medidas. obviamente. Ayer, de hecho, se le dieron distintas opciones. ¿Cómo cuáles? Y hoy se estaban trabajando proyectos de Nosotros- algunas alternativas y propuestas que se trajeron. Y Nosotros ayer le estuvimos, aquí los decretos contributivos todavía siguen sin tocar a algunas corporaciones que no pagan y que no generan empleos o generan menos de los empleos que se supone que generen. Y nosotros le estamos diciendo, toca ese sector. Hay otros sectores, otro dinero, por ejemplo, la renta que está pagando el gobierno, como ejemplo, el Centro Judicial de Caguas, que están pagando una renta innecesaria allí en un edificio a todo lujo. O sea, si no hay dinero para una cosa, tú no le puedes decir a los trabajadores y al país, yo no tengo dinero Ahora, para esto, cuando Ya en la Cámara malgastan va a otros haber sitios. enmiendas en la Cámara. bueno, están Ya lo diciendo anunciaron, eso. que va a haber Sí, enmiendas. están pero el anunciando. Ejecutivo dice es que si lo cambian no va a servir y entonces nos vamos a ver obligados en el próximo mes de julio a recortar el bono de Navidad, reducir jornada laboral y hasta Bueno, despedir empleados públicos. eso es una prédica que no hay garantía que aprobando este proyecto No ocurre. no vaya a suceder. Y eso lo admitió Johnny Méndez en la reunión que sostuvimos, de que aún aprobando este proyecto, mañana puede venir la Junta de Control Fiscal y decir que hay que bajar jornada o que hay que despedir al empleado público. Yo escuché a Tomás Rivera Chat hablar de que va a haber enmiendas, que él no tiene ninguna prisa con la Junta de Control Fiscal y la mágica fecha del 30 de abril, que es el próximo domingo. Pero él plantea dos cosas que me llamaron la atención, aparte de lo del plan de salud. Habla de que incluir enmiendas que establezcan métricas para el retorno de los derechos que están ustedes cediendo en estos momentos con la crisis. Eso va
como enmienda que usted sepa, ¿hay algún compromiso del presidente del Senado? Bueno, no es que estemos cediendo derechos, es los derechos que nos va a despojar el gobierno de ese proceso, pero sí él habló de un mecanismo, porque eso fue uno de los planteamientos que se hizo, que esto era peor que la ley 66, porque la ley 66 tenía principio y final, pero este proyecto no tiene final. La gente a veces piensa que, yo me gustaría la historia, o sea, está la ley 7, que despojó de unos derechos. Luego vino la ley 66 y luego vino en esta administración la ley 3. Y la ley 3. Que ha habido decrecimiento de derechos continuo. Y en cada uno de esos procesos los empleados públicos han aportado. Yo creo que van como 1.500 millones de dólares si se cuantifica toda la totalidad de lo que nosotros hemos aportado, además de los despidos masivos de empleados, y que en esta ocasión va a haber despidos masivos. Todos los empleados transitorios van a salir. Pero si tú miras lo que se ha hecho, no ha habido una medida de desarrollo económico. La única que le vendieron al país como que podía ser de desarrollo económico fue la reforma laboral y no ha generado un solo empleo. Por el contrario, hemos visto cadenas famosas de farmacia en este país que despidieron empleados recientemente y ahora los están entrevistando para reclutarlos nuevamente como empleados nuevos. Eso es lo que sucedió con la línea. Eso es un delito. Bueno, es un delito, pero lo están haciendo. Al tribunal. Pero ayer, en la línea que sigue Alex Delgado, ayer estuvo el secretario del Trabajo aquí. Entonces, él nos decía a nosotros que básicamente esta historia que siempre se nos vende de que si se le quita un punto, una coma, o si se cambia este proyecto, si este proyecto no se aprueba, entonces que viene la catástrofe, porque van a votar 45 empleados públicos, van a reducir la jornada laboral, todo este tipo de cosas. Partiendo de la premisa, pero partiendo de la premisa que eso sea cierto. Entonces, ¿qué es peor o qué es mejor para el empleado público? Pero esa es la política de shock, como dice Lole. Mira, eso mismo nos dijeron cuando la ley 7. Si esto no se aprueba, se acaba el país. Y se aprobó la ley 7 y seguimos en las mismas. Se aprobó la ley 3, la ley 66. Van a aprobar esta y mañana le van a decir al país que hay que aprobar otra cosa porque no... Y lo que está comprobado es que entre más medidas de austeridad, lo que van es a contraer más la economía, a destruir más el país. Bueno, y los economistas lo están señalando. Y lo han señalado. Y hemos perdido una década, que Ferdinand me lo señalaba, que nos ha visto luchando toda esta década, y vamos a perder otra. Y el país se va a seguir hundiendo. O sea, realmente aquí no hay... Cada vez que yo te veo... más colorado. aparte de verte más colorado, te veo... no te veo en ninguna discusión ni en ningún tema en el cual tú puedas venir a favor de una medida o a celebrar algo. Todo siempre es... Le van a quitar esto a los empleados públicos, le van a cortar esto a los empleados públicos. O sea, es recorte tras recorte. ¿Cuánto tiempo llevamos en esta discusión de recorte tras recorte al empleado público? Exactamente 11 años con el cierre gubernamental del 2006. Okay. De ahí para acá es cantazo tras cantazo. Déjame incorporar a Alex Delgado y al ex secretario del Trabajo, hoy senador Miguel Romero, para que se incorpore a la discusión con nosotros. Senador, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, saludos. Buenas noches a todos. Qué bueno. Alex, arranca tú ahí para esto de que si no se aprueba la 938 va a haber recorte de bonos, reducción de jornada y despido de empleados públicos, eso es para asustar, es lo que entienden los sindicatos. Bueno, yo respeto la opinión de los distinguidos compañeros, a quien aprecio en lo personal, pero obviamente eso es parte del discurso. Aquí la realidad es que el gobierno tiene un plan fiscal certificado y el gobierno tiene que llegar a unos números de generar unas economías. No son tan siquiera ahorros, porque ahorros cuando tú tienes dinero que te sobra y lo pasas de un lado a otro. Aquí lo que estamos es tratando de ajustar el nivel de gasto y en ese sentido esta medida es parte del plan fiscal. Obviamente, cómo tú llegas a los números es lo que está en el documento y eso es lo que se ha estado evaluando en la Asamblea Legislativa. Se han hecho vistas públicas y todo esto se está tomando en consideración. Pero puede darse que se apruebe este proyecto y aún así eventualmente haya que despedir a empleados públicos o reducir jornada o eliminar el bono. Si nosotros aprobamos una medida que cumpla con el plan fiscal y que logre esas economías, no debería haber espacio para que eso ocurra. Pero garantía no hay. Bueno, si se logran el plan fiscal y se cumple con el objetivo, no hay espacio entonces para que eso ocurra. Yo tengo una pregunta, porque aquí estuvo Omar Marrero, el oficial a cargo de las APP, y él dejó ver que en la legislatura de Rivera Schatz se está hablando, y de Johnny Méndez se está hablando incluso de tocar las foráneas.
eso que ha sido prácticamente como una especie de vaca sagrada, lo están contemplando para que no sea todo el tiempo, porque desde la ley 7 para acá todos los recortes son en este sector. Nosotros enmendamos la ley del impuesto a la foránea y lo establecimos por un término de 10 años. Aquí vamos a mirar todo el escenario que hay para lograr nosotros establecer la salud fiscal y cumplir con los objetivos que hay en el plan fiscal. Hasta Romero Barceló ha dicho que eso se puede hacer. Déjame yo hacerte otra pregunta, senador. A los senadores allí, a sus compañeros, se habla de que no hay los votos o que por lo menos hay preocupación entre los compañeros. ¿Cuál es la preocupación fundamental? Porque muchos de estos compañeros o han sido empleados públicos o vienen de las empresas privadas o tienen familiares en el sector privado. No es un asunto de preocupación, es un asunto de que esto se tiene que trabajar de una forma detenida, ¿verdad? Estamos hablando de unas reducciones que son significativas. Por ejemplo, en el asunto de lo que se ha estado discutiendo y que ha relucido ante la opinión pública, es el asunto primordial del plan médico. Pues mira, nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, de que tú buscar cortar unos 130 millones de dólares en esas partidas, pues puede provocar un disloque. Obviamente, si nosotros vamos a minimizar el impacto en esas áreas, tenemos que asegurarnos no tan solo de minimizarlo, sino de que en otras áreas nosotros podamos cubrir lo que estamos buscando en términos de las economías. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. Y en cuanto a los beneficios marginales, pues lo que nosotros hemos propuesto, ¿verdad?, desde el Senado y que se ha estado presentando una idea, es que, por ejemplo, si hay unos beneficios que se van a estar reduciendo, que eso no sea una reducción permanente, que sea temporera, que tengamos unos elementos. Cuando el presidente del Senado habla de métricas, esto es una idea que hemos discutido él y yo, es que se establezca, por ejemplo, hay unos niveles que la Junta de Planificación establece de cuando hay decrecimiento y crecimiento económico. Pues cuando lleguemos a un punto, pues mira, que eso cese y que se restaure el Estado de Derecho anterior que había. ¿Qué piensa el liderato sobre esa enmienda? Bueno, por ahí pueden haber enmiendas que pueden contener pasos positivos. Pero yo creo que tiene que partirse que cuando se diseñan medidas como esta, uno tiene que medirlo todo y ver el impacto que puede tener sobre la sociedad. La medida esta del plan médico tendría un efecto sobre más de 300,000 suscriptores. El efecto sería hacia los hospitales, hacia no solamente a la economía en general, hacia las aseguradoras inclusive, que deben estar por ahí y deben abrir los ojos. Porque y los empleos privados. Tener un efecto de que los trabajadores no tengan la aportación patronal, que ha sido una conquista social mucho más allá de estos últimos años. Esto es una conquista social desde los años 50, 60, que logró que otros trabajadores y el resto de la población lo lograra, tener un seguro para proteger su salud en un país que el sistema de salud no funciona y ha colapsado. ¿Qué te parece la enmienda, Pedro? Mira, como dice Lole, esto hay que mirarlo en un todo. Aquí hay una parte que deja sin efecto los convenios colectivos, que eso no tiene sentido, porque si lo que se busca es una economía, el tú dejar el resto del convenio colectivo, principalmente las cláusulas no económicas sin efecto, atenta en contra de la negociación colectiva. Pero si buscando ver hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes, si la legislatura le dice, oye, de las 5 cosas, vamos a aprobar 4, esta que es la del plan médico, pues supongamos que aprobemos la idea de Johnny Méndez de aplazar esa que aplique hasta el año que viene. Ahí entran ustedes de juego. Nosotros hemos propuesto medidas y estamos identificando medidas adicionales para que se busque dinero nuevo en el país y no haya la necesidad. Pero hay áreas importantes de hacer recortes. De derecho, o sea, menoscabar los convenios colectivos, eso no debe estar en esta medida. También hay sectores de trabajadores que quitarle el pago de overtime llevaría a perderse servicios, porque son servicios que tienen continuidad. Y realmente eso sería algo... 10 segundos, senador, y después tienen Yolanda su espacio suficiente y ya después... Entiendo la preocupación, ¿verdad?, de los convenios colectivos, es legítima desde la perspectiva de las uniones. Nosotros estamos trabajando con el asunto fiscal, pero más importante, más allá de las uniones, con el asunto de los trabajadores, de asegurarnos de que los empleos permanecen, de que no hay reducciones de jornada,
de que el bono de Navidad continúa. Eso es más importante, ¿verdad?, en este momento que un menoscabo, una obligación contractual que va a ser temporera. Así que en ese sentido, aquí lo que estamos... Porque si no hacemos nada... Eso es abrir la puerta para la alianza público-privada. Eso es todo. El ir en contra de los convenios colectivos es abrir la puerta para la alianza público-privada. En ningún momento el gobierno tenía que aceptar un plan fiscal que quitara 4.500 millones de dólares en 2 años. Someterse a eso por la Junta de Control Fiscal pues nos lleva a ese tipo de... E incluso de el servicio a la deuda es mayor. Sin un plan fiscal, lo que habría era el despido de 45,000 empleados públicos, la reducción de más de 700,000 vidas en la reforma de salud. Hay que trabajarlo esto responsablemente y como has visto, hay espacio y se está discutiendo cómo podemos hacer, ¿verdad?, para minimizar el impacto de los trabajadores. Estamos bien conscientes, se va a tomar en consideración lo del plan médico, se va a tomar en consideración que cualquier reducción de beneficios sea temporera, ¿verdad? Porque si nos recuperamos, pues lo justo es que sean devueltos esos derechos. Pero decir para allá, para las gradas, que es que no se podía aceptar un plan fiscal, que no se hay que atender la situación económica de Puerto Rico, no es responsable con el pueblo de Puerto Rico. Aquí hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien, pero también nosotros tenemos que atender el momento histórico que estamos viviendo, que nos exige una disciplina fiscal, porque podemos querer de todo, pero tenemos que tener el dinero para pagarlo. Déjame ver la reacción y Yolanda. Sí, pero nosotros no hablamos para las gradas, porque los trabajadores han estado sufriendo las consecuencias de toda la crisis fiscal y nos están diciendo a nosotros que esto no lo aceptan. El 1 de mayo, mañana va a haber demostraciones. Eso es lo que quería preguntar. Hay gente que está diciendo que hasta que tomen agua, que llenen los envases, que va a haber 3 días sin servicio de todo y que hay que separar de alimentos. ¿Qué es lo que hay? Mira, eso es gente con intenciones, ¿verdad?, de quizás desmerecer las protestas que se puedan hacer. Pero en ese sentido nosotros siempre hemos sido responsables y Miguel lo sabe, cuando hemos hecho manifestaciones, porque le hemos hecho manifestaciones a Fortuño, a Alejandro y ahora a Ricardo Rosselló, y nos hemos encargado de que sean manifestaciones bajo los parámetros de la ley y ciertamente sin que se afecten los servicios. 2 preguntas, quizás uno me contesta uno y el otro la otra, no hay mucho tiempo. En el caso de las manifestaciones del lunes, me gustaría que alguno un poco explique la logística y qué es lo que se va a afectar. ¿Dónde va a haber concentración? Entonces, lo otro es, en el caso del plan de salud, el plan médico del gobierno necesita una inyección económica para que funcione. Y se habla de abrirlo a otros sectores. Pudiera darse el caso de que esa aportación de $100 más lo que aportan los empleados se vaya a la reforma de salud para darle esa inyección económica y los empleados públicos entren al sistema de reforma de salud. ¿Pudiera ser una opción? Es que el plan ha colapsado. El plan de salud del gobierno está colapsado. No hay manera. No hay manera. Pero que eso sea el gobierno completo. Suficiente. El gobierno completo está colapsado, por eso es que ellos dicen que tienen que hacerlo. No, pero el plan en particular ha colapsado y todo el mundo lo reconoce. Ustedes no aceptarían el plan de la reforma. El plan de la reforma para el empleado público. Dicen que es un buen plan, que está equipado, que es un todo full package. El problema con el plan de la reforma es que va a colapsar más adelante. Y si tú lo cargas ahora, le va a pasar como los sistemas de retiro. Si tú le integras 300,000 suscriptores con $100 de aportación, no va a existir. Eso actuarialmente. Pero le añadiría lo que aportan los empleados. El paro del lunes. Vamos a estar frente en la Ponce de León, frente al antiguo Western Bank, que ahora son las oficinas de la Junta de Control Fiscal, la Milla de Oro. Allí va a ser la manifestación. Allí va a ser la manifestación. Van a haber no van para Capitolio ni Fortaleza. Allí. Van a ver, la del lunes va a ser allí. Van a haber marchas porque van a haber otras posiblemente durante estos próximos días. ¿Lo de la gasolina y los camioneros? Es un comentario, nosotros no... O sea, usted no se suscriben a eso. Eso es tratar de crear una histeria para interrumpir nuestro mensaje, que es el mensaje de que tenemos todos que salir a manifestarnos el próximo lunes, mañana también frente al Capitolio, pero el próximo lunes hay varias marchas, una va a salir desde el Choliseo, otra va a salir desde la universidad y nos vamos a encontrar allí y otros compañeros tienen otras manifestaciones que todos vamos a concluir allí. Ya hablaremos, a ver cómo termina todo esto y cómo seguimos hablando. Senador, gracias. Gracias. Agradecido por su tiempo, ya hablaremos. Bueno, voy a una pausa y venimos con otro tema. Vamos a conversar un poco con los fiscales, que tenemos temas de sobra con ellos. Venimos rápido.